Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Me los imagino en mi mente contestando llenos de energía, llenos de alegría. Bien, súper bien. Yo estoy súper bien. Terminé mi segunda semana de clases de este semestre. Quedan muchas más por delante, así que hay que seguir poniéndole bueno. A ustedes también les quedan muchas semanas por delante. No se desanimen. Estudien harto, esfuércense para que les vaya muy bien. Vamos a seguir estudiando el capítulo 15 del libro de Juan en esta clase. Y esta vez vamos a leer el versículo 18, que dice así: Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Oremos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te damos muchas gracias porque podemos disponer de la palabra y de una clase de escuela dominical para poder aprender de ti. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque también te tenemos a ti, como hemos aprendido últimamente. Tú eres quien nos ilumina y quien nos da el entendimiento para poder entender tus verdades inspiradas en tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que esta vez no sea diferente, que nos enseñes, que nos hables, que nos ilumines, Señor mío. Y ayúdanos a no solamente entender, sino también aplicar aquello que entendamos. A practicar lo que nos enseñas. A hacer de tu palabra nuestra guía. En el nombre de Jesús. Amén. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Yo creo que ustedes ya deben haberse dado cuenta de que al mundo, a la gente común y corriente, no le agrada demasiado escuchar acerca de religión. No le agrada demasiado escuchar acerca del Evangelio. Algunos hacen el quite, otros insultan, otros atacan lo que nosotros pensamos incluso sin que nadie diga nada. Y no es tanto que odien las religiones como tal. Por ejemplo, nunca he visto a nadie atacar a alguien por decir que es budista, y conozco gente budista. Nunca he visto que los ataquen por pertenecer a esa religión. Por ejemplo, a los musulmanes no veo tampoco que los ataquen, sino que por el contrario los defienden. En toda esta situación que está ocurriendo en Afganistán, por la cual debemos orar, la gente, por supuesto que está muy molesta, preocupada por lo que estos talibanes están haciendo. Pero no los odian por el hecho de ser musulmanes, sino por el hecho de considerarlos terroristas. ¿Y por qué digo que defienden a los musulmanes? Justamente por eso, porque he visto comentarios que dicen, pero es que no son los musulmanes. Estos son un grupo extremista de los musulmanes. El Corán no los manda a hacer lo que ellos están haciendo. Los musulmanes normales, digamos, no son así. Una defensa. Pero cuando se trata del cristianismo, la situación es diferente. Es diferente. Apenas uno dice que es cristiano, ya las cosas empiezan a cambiar un poco. Apenas uno dice que es cristiano, mucha gente como que se aleja de uno. Y sobre todo si uno dice que es evangélico. Ya empiezan a imaginarse a un tipo que está constantemente vestido de terno, predicando en la calle, un día domingo, tocando el charango. Y usualmente un tipo extremo o radical. No como en esto que les digo de los musulmanes, que hacen una diferencia entre el extremista y el normal. Aquí usualmente el evangélico ya es extremista. Eso es lo que considera la gente. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Por qué pasa esto con el cristianismo y no, por lo menos no en una medida tan grande, con las demás religiones? Por lo que dice el versículo 18. Recuerden que a mí me odió primero. Y aquí, por supuesto, no lo dije, pero creo que se entiende que está hablando Jesús. No es que odien al cristianismo como tal, sino que es a Jesús a quien odian. Es a Jesús. ¿Pero por qué? Hemos visto a través de los evangelios que Jesús hacía muchas cosas buenas. Sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos, daba un mensaje de esperanza. Y veíamos quiénes son aquellos que los odiaban principalmente, que eran los fariseos, los maestros de la ley religiosa. Porque tenían cierta envidia, veían que Jesús era mejor que ellos, que la gente seguía con más fidelidad a Jesús que a ellos. Básicamente porque les ganaba en el ámbito religioso, espiritual. Pero actualmente no son fariseos los que lo odian. No son maestros de la ley que estén en una competencia por quién es el mayor líder espiritual o algo así. Es gente común, compañeros suyos, políticos, deportistas. Gente común odia a Jesús. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Por ahora quedémonos con que odian a Jesús y que por lo tanto nos van a odiar a nosotros. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia.
Todavía no sabemos por qué el mundo odia a Jesús, pero sí sabemos la razón por la que el mundo puede odiarnos a nosotros, y es porque pertenecemos a Jesús y no al mundo. Y ojo, quiero hacer una aclaración desde ya. La palabra griega para odio, y ustedes ya saben que me encantan las palabras griegas y también las hebreas, porque creo que es necesario poder ir a cómo estaba escrito en el texto original para poder entender su significado del día de hoy, ya que las palabras que tenemos en español no significan las mismas que se usaron en ese contexto y en ese idioma. Podemos hacer una buena traducción, pero a veces nos quedamos cortos con las palabras. A veces una palabra puede significar dos cosas, o a veces incluso puede una palabra no tener una traducción literal o específica en nuestro idioma. Por eso es necesario que vayamos a ver la palabra griega para la palabra odio. Odio en griego es miseo, que quiere decir detestar, específicamente perseguir, y también puede significar amar menos. ¿Cuál es la aclaración que quiero hacer? Que el hecho de que Jesús diga que el mundo nos odia porque pertenecemos a Él, no significa que no pertenecemos a Él si el mundo no nos está persiguiendo, si el mundo no nos está golpeando, si el mundo no nos está atacando de una forma demasiado obvia o de una forma violenta y notoria. Claro, vemos en países lejanos que a los cristianos los matan o los torturan. También vemos eso a través de la historia. Y la verdad es que en nuestro país no vemos demasiado de eso. De hecho, no vemos eso. Sino que la cosa es más tranquila y hay un poco más de libertad para predicar aquí. Y hay que agradecer por eso. Pero que no nos golpeen, que no nos torturen, que no nos maten por ser cristianos, no significa que no pertenezcamos a Cristo. Bajemos un nivel. Si se tratara solo de odio, de me cae mal, tampoco significa que no pertenecen a Cristo si hay gente no cristiana con la que se llevan bien y que a ustedes los quieren. No necesariamente les van a hacer la vida imposible por medio de insultos o ignorándolos por ser cristianos. Recordemos que significa también esta palabra miseo, amar menos. Amar menos. A veces no es un odio concentrado, violento, malvado. A veces simplemente es una cosa de preferencia. Quizás alguien que es un buen amigo suyo, un amigo cercano, no les va a preguntar algo a ustedes, sabiendo que sí son cristianos, por la respuesta que sabe que ustedes le van a dar como hijos de Dios, sino que va a preferir ir a preguntarle a otra persona. Va a amar menos la respuesta de ustedes que la de esa otra persona. Pero pongámonos otro caso, que pasa mucho, y a mí me ha pasado también. Alguien no cristiano sí va y les pregunta a ustedes por un problema que tiene. Sí va y les pide a ustedes ayuda, sabiendo que son cristianos, sabiendo, a veces dicen, tú que estás más cerca de Dios, ora, dame un consejo. ¿Significa que no me odia y que no pertenezco a Cristo, sino que pertenezco al mundo? No, porque hay que recordar también que el Espíritu Santo obra incluso antes de sellar a una persona. Recordemos que nosotros no tenemos poder y que es el Espíritu Santo el que convence de pecados. Y es el Espíritu Santo el que, de alguna forma, de formas misteriosas actúa el Espíritu, lleva a esa persona que no cree en Dios o que no es hijo suyo a ustedes. ¿Para qué? Bueno, para que ustedes prediquen, para que ustedes les hablen y entonces el Espíritu los puede convencer. Cierra paréntesis. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también ustedes serán perseguidos. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharán a ustedes. Aquí hay otra cosa. No somos superiores a Jesús. Si a Jesús lo trataron mal, no podemos esperar que nosotros nos traten mejor que a Él. Si a Jesús lo crucificaron, esas personas allá en esos países donde a los cristianos los matan, no esperan algo diferente. No esperan que se les perdone la vida. Esperan hacer la labor que se les encomendó. Y si mueren, que es probable,
están felices. Están orgullosos de compartir con Cristo el sufrimiento e incluso la muerte. Y de haber hecho lo que debían hacer. Pero ojo, y aquí está lo que les decía. No siempre nos van a odiar, no siempre nos van a perseguir. Hay gente que dice, yo no creo en la religión. Yo creo en Dios, yo creo que Jesús es bueno, pero como que la religión no me convence, no quiero formar parte de una religión. Esas personas están dispuestas a escuchar a Jesús. Están confundidas, por supuesto, porque no querer pertenecer a una iglesia es un error, ya que Jesús fue el que estableció la iglesia. No querer leer la palabra es un error, porque Jesús, Dios, es el que inspiró la palabra. Pero quieren escuchar a Dios. Pero quieren tener una palabra de Él. Pero quieren que Él los ayude. Están algo confundidos, pero creen en Dios y quieren escucharlo. Entonces, si me hubieran escuchado a mí, o si me quisieran escuchar, también los escucharán a ustedes. No condenemos a esas personas por no querer ir a la iglesia o por no querer leer la Biblia. Entendamos el estado en el que están. Y simplemente hablemosles, tal como Jesús les hablaría. Y entonces nos escucharán. Pero si no están dispuestos, si ni siquiera quieren creer en Dios, lo más probable es que entonces sí nos odien. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice, y aún así me siguen odiando a mí y a mi Padre. No es únicamente en ese tiempo en el que Jesús estaba como un humano en la tierra que hizo milagros. Como dije, Jesús estableció la iglesia. Y también nos dio su Espíritu Santo, como hemos hablado. Y el Espíritu Santo es el que nos da poder para hacer también las cosas que hizo Jesús. Y se ven las cosas que hizo Jesús. Los enfermos siguen siendo sanados. Los endemoniados siguen siendo liberados. Milagros siguen ocurriendo. Dios sigue demostrando su poder. La gente sigue viendo esto y aún así siguen odiando a Jesús y siguen odiando al Padre. Y empiezan a buscar explicaciones. No, este no puede haber sido Jesús, Jesús es una farsa. Tiene que haber sido un efecto psicológico para que esta persona se sanara. A veces explicaciones bastante ridículas. A veces explicaciones que pueden tener relación con la ciencia, porque Dios es el que estableció todos los principios y las leyes del universo, y puede obrar mediante ellas para hacer sus milagros. Pero quieren desacreditar a Dios, quieren desacreditar a Jesús y el poder del Espíritu Santo. Y por supuesto que cuando hagamos esas cosas, no se alegran, sino que comienzan a odiarnos. No se alegran, se ve que es Dios, pero aún así quieren buscar otra explicación. Y nos llaman farsantes, y nos llaman mentirosos, y dicen que estamos engañando a la gente para que dé su dinero a un pastor. Nos odian, en diferentes niveles. Odian a los cristianos. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. Le dije que ya íbamos a ver el porqué de este odio que el mundo tiene a Jesús. Y aquí está el porqué. No hay porqué. Me odiaron sin motivo. La palabra griega es doreán, que quiere decir de balde o sin causa. No hay una causa. Y no es que literalmente no haya una causa, sino que no hay una causa justa. Que no hay una causa lógica o con sentido. No le voy a dar la lata con esto, pero en el derecho civil hay una cosa que se llama acto jurídico y que tiene requisitos. Por un lado, requisitos de existencia y por otro, requisitos de validez. Entre los requisitos de existencia está la causa. Y entre los requisitos de validez está que sea una causa lícita. Aquí pasa lo mismo con Jesús. Hay una causa por la que lo odian, pero esa causa no es, en este caso no es que no sea lícita, es que simplemente no tiene sentido. Por ejemplo, ya decíamos, el motivo por el que los fariseos lo odiaban era básicamente envidia. También actualmente encuentro una causa, y es que los cristianos hablamos sin temor a la muerte. La gente tiene mucho miedo de morir.
La gente tiene mucho miedo de qué hay después de esta vida. No quieren morir, pero los cristianos hablamos de la muerte. Les he hablado en esta clase acerca de que no podemos esperar menos que lo que le hicieron a Jesús, que fue crucificarlo, que justamente se hace en otros países que matan a los cristianos y ellos están felices. Y que la muerte nos parezca algo feliz porque conoceremos a nuestro Salvador y nos parezca algo feliz si morimos sirviéndole, eso al mundo no le gusta. Al mundo que le tiene miedo a la muerte, le da rabia que hablemos con tanta facilidad y con tanta alegría sobre nuestros últimos momentos. También otra causa es que en el cristianismo hay muchas reglas, que no quieren dejar de hacer ciertas cosas. Y al final todo eso es sin sentido. No es un motivo real de odio. No tenían por qué envidiar a Jesús los fariseos. Si Jesús presentaba una buena noticia y hacía el bien a la gente. Yo no puedo envidiar a otro que hace el bien. Tengo que alegrarme por la persona a la que se le hizo bien. Odiar a Jesús y al cristianismo por hablar de la muerte no tiene sentido. Hablamos de una esperanza después de la muerte. Ellos tienen miedo y nosotros hablamos de esperanza. Odiar a Jesús por las reglas que nos impone tampoco tiene sentido. No son reglas realmente que... La gente piensa que necesita cumplir con ciertas reglas para poder salvarse, para poderse ir al cielo. Pero no se trata de eso, son cosas que Dios estableció para que nos vaya mejor en esta vida. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Esto ya lo habíamos hablado, el abogado defensor, el Espíritu Santo, el Paracleto. Él da testimonio acerca de Jesús. Y algunos piensan que esto es suficiente, que no tienen que hacer nada para dar testimonio, que el Espíritu hace todo solo. Pero nosotros también tenemos un trabajo, y es dar testimonio de Jesús. Tenemos que estar conscientes de que esto puede pasar. Tenemos que estar conscientes de que probablemente nos odiarán, de que probablemente nos amarán menos. Tenemos que dar testimonio de Jesús, pase lo que pase, sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos dará la fuerza y Él nos dará el consuelo. Y un chico de la clase me hablaba acerca de que él sabe que hay gente a la que no le cae bien, que sobre todo en el colegio hay gente a la que no le cae bien. Dice que este año ha sido complicado, que esos niños a los que les cae mal se han burlado de él, le han hecho videos, pero dice que también sabe lo que hemos estado hablando en esta clase. Yo no le dije de qué iba a ser la clase, pero él me dijo esto, que sabe que los hijos de Dios siempre serán perseguidos. Que se lo han dicho sus padres y lo ha escuchado y lo tiene claro. Pero que de todos modos es triste pasar por eso y no saber por qué. Y es justamente lo que dice aquí Jesús. Me odiaron sin motivo. Él dice, yo no les he hecho nada, no sé por qué les caigo mal. Probablemente es porque seas diferente. Probablemente es porque demuestras ser cristiano. Y estar triste es normal y es humano. Yo no les digo con esta clase que estén felices cuando ven que los odian. A nadie le gusta que lo odien. Todos quisiéramos ser amigos de todos, todos quisiéramos que todo el mundo nos ame. Es humano estar triste y Jesús nos entiende. Por eso es que después dice, a ustedes les enviaré el abogado defensor, que vimos tenía otros nombres, Consolador. Él nos da el consuelo. Dios sabe que esto probablemente nos cause tristeza. Entiende nuestra naturaleza humana. Él también lloró. Pero Dios te bendice. Y a cada uno de ustedes, si pasan por algo así, Dios los bendice y los consuela. Sigan adelante, no se desanimen. El resumen de esta clase es, si los odian, que sea de esta forma, sin motivo. Que no sea porque son malos, que no sea porque tratan mal a la gente o porque son indiferentes. Si le caen mal a alguien, sea sin motivo, que sabemos que es servir a Dios, ser hijos suyos, buenos hijos suyos. Y no nos desanimemos y no tratemos de cambiar. Jesús decía, casi dándonos una salida, si pertenecen al mundo, el mundo los amará, como a uno de los suyos. Si quieren irse al mundo, váyanse al mundo. Conmigo, probablemente los van a odiar. Pero vamos a decidir eso, la aprobación de la gente, antes que la aprobación de Dios. Yo no quiero pertenecer al mundo.
Sí quisiera que todos me amen, sí quisiera caerle bien a todos, pero hay uno al que prefiero caerle bien, hay uno al que prefiero agradar. Y ese es Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, a ti es a quien queremos agradar. A ti es a quien queremos amar y recibir tu amor, no al mundo. Si nos odian, danos la fuerza para continuar a tu lado, para seguir haciendo lo que sabemos que es correcto y que te agrada a ti. Y no cedamos ante la tentación de agradar al mundo. Si agradamos al mundo no podemos agradarte a ti. Consuélanos, Espíritu Santo, y danos la fuerza para seguir adelante. Bendice a este chico que me contaba esto y a cualquier otro que esté pasando por lo mismo. Tú, Señor mío, los vas a recompensar. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.